Pues sí, mi Luz, que si por el agua, que porque estás deshidratado, por muchas Pero causas. no es, o sea, No es no solo debe eso. ser lo común que nos duela la cabeza, Así y es. menos cuando es muy frecuente. Exacto, Hay pero que- ni tú y yo ni sabemos mucho. ¿Para qué No. nos hacemos? Aparte a ti no te duele la cabeza. A mí a veces vamos Ay, mejor con Roberto. Julia y el doctor Pepe Bandera para hablar de dolores de cabeza. Vamos a escuchar. El día de hoy en Visita del Doctor vamos a hablar de dolores de cabeza y está con nosotros una vez más la doctora Cuellar Gamboa. Bienvenida. Y Julie, gracias por estar Hola, aquí. ¿qué tal? Hola, Lore. Cuéntanos, todo el mundo tiene dolor de cabeza. ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo no es importante? ¿Qué es un dolor de cabeza? Un dolor de cabeza. Viene, el término se llama cefalalgia, como tú bien lo sabes, bueno, como ustedes bien lo saben. Viene de céfalos, cabeza, y algo es dolor. Ok. El dolor de cabeza es lo que nos da de comer a los neurólogos, ¿no? Es la causa de visita más frecuente a neurología y hay múltiples causas de dolores de cabeza. Los dolores de cabeza los podemos dividir en dos, en primarios y secundarios. La causa más frecuente dentro de los primarios va a ser cefalea tensional. Todos estos tienen diferentes características clínicas que van a ser las que nos van a dar los criterios clínicos para decir cuál es el diagnóstico y el tratamiento correcto. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí que la cefalea tensional que se encuentra generalmente es un dolor que es frontal, es aquí en banda, que se puede o no correr hacia la parte occipital, que sería esta zona, y va a ser un dolor de tipo opresivo, que no tiene náusea, ni vómito, ni le molesta la luz, ni el sonido. Y puede ser de 24 hasta una semana corrido, que es el más frecuente. Oye, es el más frecuente de los dolores de cabeza. Se llama cefalea tensional, tiene que ver con tensión. Exactamente. La primera causa es estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Es la causa de cuando no dormimos bien, cuando no comemos bien, y ese es el tipo característico de dolor de cabeza. ¿Sabes lo que te voy a decir? Muchas veces pasa que no te das cuenta y no estás tomando el agua suficiente o no has comido y entonces tienes un periodo largo de ayuno y no te diste cuenta y ya cuando se instaló el dolor ya traes un dolor fuertísimo. Pero Y este es- sería tensional también. Sí, y es un dolor de tipo opresivo. Ok. La migraña, muchos pacientes llegan conmigo al consultorio y me dicen, doctor, es que vengo porque tengo migraña. Ah, sí, ¿a qué le llamas tu migraña? Muchas veces es nada más como un término que ya lo decimos realmente sin saber realmente si es o no un diagnóstico de migraña. El diagnóstico de migraña es un dolor que es frontotemporal, es decir, que viene de acá hacia acá, que la característica es que es punzante, que generalmente va a ser unilateral y viene acompañado O sea, de un solo lado. de un solo lado y viene acompañado de uno de estos cuatro. Fotofobia, o sea, que le moleste la luz, que le moleste el sonido, que tenga náusea, que tenga vómito. Y pueden ser los cuatro. Y pueden ser los cuatro, que Y es, generalmente es lo más Lore, frecuente. cuando es migraña, como que presientes, viene famosa aura, ¿no? El aura que es el síntoma que precede al dolor y que generalmente el aura más frecuente es el aura visual, que es como empiezan a ver como lucecitas, se apaga, generalmente son de 5 a 10 minutos la lucecita y empieza inmediatamente, pum, pum, el dolor de tipo punzante. Que ahí, aparte de los que ya nos conocemos migrañosos, ahí es el momento de tratarlo, antes de que se instale el dolor. Exactamente. ¿Por qué? Porque evidentemente la causa del dolor, el mecanismo del dolor de cabeza, como tú bien dices, es una vasoconstricción, es decir, los vasos se hacen chiquititos y como mecanismo de defensa del cuerpo se vasodilatan. En ese momento en que se hace la vasoconstricción y la vasodilatación puede durar hasta 72 horas, que es lo que dura una migraña, de 4 a 72 horas, aunque existe un estatus migrañoso que es más de 72. En ese movimiento de vasoconstricción, que se apachurra la arteria meningia media a la que se vasodilata, puede llegar hasta 72 horas y es un dolor que es generalmente de moderado a intenso. Oye, Lore, yo te quiero hacer una pregunta porque la mayoría de las mujeres que llegan a mi consultorio me dicen que tienen muchas migrañas antes de su periodo menstrual. Exacto, ese se le llama migraña catamenial y este está asociado también con, tú lo sabes mejor, con las cuestiones hormonales. Ok. Entonces lo que hacemos es que también hay medicamentos que previenen la migraña que tenemos que utilizar. Hay dos criterios clínicos de acuerdo a la clasificación internacional de cefaleas. Una, que sea 3 veces por mes un estatus migrañoso o un estado de crisis migrañosa, o que sea uno, pero que este te tenga que provocar incapacidad, o sea, faltar al trabajo, a la escuela, ¿no? Entonces que tengas que, la clásica persona que va, se encierra en su cuarto, que no puede escuchar, Ni ver la luz. nada, Sí. exacto. Entonces hay que dar medicamento preventivo en caso de que aparezca ya sean 3 o solamente uno al mes, pero que sea incapacitante. Ok. ¿Y qué hay de las medidas generales? Las famosas chiqueaderas, el hielo, los antifaces, ¿sirven, no sirven? Pues sí, ayudan, pero siempre, bueno,
lo primero que siempre les digo a mis pacientes, todo paciente que llega a mi consultorio, primero se hace un estudio de angioresonancia magnética para corroborar que no existe absolutamente nada, porque siempre les digo, ustedes vienen por un diagnóstico y un tratamiento certero. Entonces, la única manera de saber 100% que no tienes nada en el cerebro y decir que si es una migraña o una cefalea tensional es después de hacer un estudio de imagen. Entonces, ahí vemos que no existe nada, entonces sí ya se te da el tratamiento. Si no, no caben las cefaleas primarias. ¿Qué más de cefaleas primarias hay? La cefalea en racimos, por ejemplo, también, que es muy frecuente, esa es más frecuente en hombres, entre los 17 y los 33 años. Es un dolor que generalmente va en la parte orbicular o en la parte de arriba de la ceja y hacia la parte del ojo. Ahí estás. Estas van a ser como episódicas, puede estar acompañado de eritema, de que se les pone rojito el ojo, puede salir un poquito de moco, ¿no? Sí, de lágrima y de moco, y se pone rojo el ojo, y está afectado el tercer nervio, entonces hay un poquito de ptosis palpebral, o sea, se le baja un poquitito el párpado. ¿Y cómo podemos hacer una diferencia entre al niño que le duele la cabeza por no ver y este tipo de dolor de cabeza? Bueno, siempre dividimos, ¿no? Los neurólogos pediatras y los neurólogos de adultos. Otra causa muy importante de dolor de cabeza son los errores de refracción, ¿no? Los problemas de miopía, de astigmatismo. Sí, que no eso alcanzas a ver y tienes que estar así, después te das cuenta que lo que tienes es que realmente no ves. No ves, y es como todo el tiempo estás contracturando los músculos, ¿no? Perioculares, entonces evidentemente también va a causar un poquitito de dolor, pero es un dolor más de opresión, más de sin náuseas, sin vómitos, sin fotos, sin fonofobia. Entonces aquí lo importante es que siempre tenemos que acudir al médico, no ningún dolor de cabeza, porque muchas veces llegan así automedicados. Más o menos ya hice la frecuencia de cuántos pacientes tienen algo en mi consultorio. De 10 que llegan, 3 de cada 10 tienen algo en la resonancia magnética. Aneurisma, malformación, infartos de pequeño vaso, o sea, muchas cosas que te pueden dar un dolor de cabeza que empezamos a minimizar y puede ser y puede ser algo serio. Vamos a retomar de donde te quedaste. Dijiste que hay cefaleas primarias. ¿Y qué quiere decir una cefalea secundaria? Secundaria, que se debe a algo que está obstruyendo, o sea, un aneurisma, una malformación, un tumor, una fístula, algo que está irritando el cerebro, que está causando el dolor de cabeza. Ok, ahora, los dolores de cabeza son tan frecuentes que lo que tú acabas de decir es súper real, y nosotros los gastroenterólogos vemos las complicaciones de que la gente se esté automedicando porque a fulano de tal le funciona tal cosa al otro, y están tome y tome antiinflamatorios no esteroideos que tienen efectos en los riñones y en el tubo digestivo. ¿Cuándo hay que ir con un neurólogo? Pues mira, yo siempre recomiendo que primero vayas al médico general o al internista, pero siempre que hay un dolor que sea frecuente, que sea de un mismo lado, que venga acompañado de dificultad para articular el lenguaje, que tenga disminución de la fuerza, de la sensibilidad, alguna otra cosa que se salga de lo general, vómito, de lo esperado, por ejemplo. náusea, vómito, el clásico vómito en proyectil. Sí, es que vomita. Cuando te pegas, ¿no? Cuando hay un traumatismo, un golpe fuerte en la cabeza, cuando te caes y te pegas en la cabeza, siempre hay que acudir al médico para corroborar que no exista nada. Okay. Y algunas medidas generales, o sea, por ejemplo, yo que soy mamá también, ¿qué puedo hacer si mi hija llega y me dice, ay, me duele horrible la cabeza, y no le voy a dar la clásica ácido acetil, sino que le digo, acuéstate, descansa, toma un baño, sabemos que hay algunos medicamentos, comida que te puede propiciar, como el chocolate, ¿no? El vino tinto, la almendra, que tienen ciertas sustancias que te puede dar más. ¿Le puedo dar algo natural para que no llegue yo a darle medicamento? Pues yo siempre busco, hay que rascarle y siempre ver un constructo, ¿no? O sea, cuáles son los antecedentes familiares, ¿no? Porque la migraña es algo es autosómico dominante, regresamos a la pero yo genética. como mamá, de cuenta, o sea, yo digo, bueno, pues no vomitó, no tiene nada, tiene un dolor de cabecita. Y entonces, pues no lo quiero medicar porque tampoco quiero que esté tomando medicina. ¿Habrá algo que le pueda dar de comer, sobar, hacer que lo calme? Pues sí, darle un masajito, un tecito, pero yo siempre primero es revisarlo, llevarlo con el médico, con el especialista, en este caso pues el neurólogo, si es pequeño pues pediátrico y si no pues el de adultos, y siempre yo creo que lo mejor que podemos hacer, y más en caso de nuestros hijos, es llevarlo con el especialista para estar completamente tranquilos de que no exista absolutamente Sobre nada. todo si es algo que es recurrente. Hay miles de personas que no llegan al doctor porque dicen, yo lo voy a tratar en mi casa, y luego se aparece una tragedia. Y luego nada más se nos va a acabar el tiempo. Es bien importante que nos digas los dolores de cabeza que son de corre al hospital en este momento. Dolores de cabeza que son punzantes. Nosotros tenemos un término que se llama thunderclap, en estallido, que cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, o sobre todo cuando estamos en algún esfuerzo físico, empezamos con un dolor intenso que en un minuto sea del 0 y de intensidad corra al 10,
que venga acompañado de náusea, vómito, que venga disminución de la fuerza de alguna parte del cuerpo, sensibilidad, dificultad para articular el lenguaje, para la comprensión, evidentemente alteración del estado de conciencia, o que venga con disminución de la fuerza de alguna parte del cuerpo. Perfecto. Por favor, no se automediquen, vayan con el neurólogo y siempre que un dolor de cabeza sea súbito, corran con el doctor. Nos vemos en la próxima aquí en Visita de Doctor. Gracias, Gracias, por mil acompañarnos. Gracias. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.